Buenas tardes a todos amigos y amigas. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en este día. Un saludo especial a todos los que quieran ver este video. Vamos a disfrutar las Sagradas Escrituras que en verdad dice Dios a través de las Sagradas Escrituras a las personas o especialmente a los jóvenes. Vamos a invocar al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a disfrutar las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos habla Dios? ¿Qué quiere Dios para el joven? ¿En qué quiere que construyamos su vida? ¿Cuáles son los fundamentos que Dios quiere que el joven o las personas construyamos nuestra vida para que nuestra vida no sea un desastre? Primeramente, vamos a ver qué nos dice de la carta San Mateo, versículo de Mateo 7, capítulo 7, versículo 24. Vamos a ver qué dice Mateo, repito, Mateo 7, versículo 24. Oigan lo que dice. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen a un hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Oigan lo que dicen. Dice la palabra de Dios. Dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él. Oiga bien, dirán de él. ¿Qué dirán de ese joven? Pongamos la atención. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dirán de ese joven? Dirán de él, aquí tienen a un hombre sabio y prudente. Dice, aquí tienen a un hombre sabio y prudente. Hoy te digo a ti, joven, o persona que desea construir algo en la vida. ¿Bajo qué? Dice, aquí tienen un hombre sabio y prudente. Pero ¿qué pasa con ese joven? ¿O qué pasa con esa persona? ¿Por qué es sabio? Dice, que edificó su casa sobre roca. Oh, sobre roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Si construimos nuestra vida, ¿verdad? Si construimos nuestra formación, ¿verdad? Dice, sobre roca, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Cuando el joven o las personas decidimos formar nuestra vida en base a la roca que es Cristo, dice que vendrán pruebas, vendrán problemas, vendrán muchos problemas en nuestra vida, pero nuestra formación o nuestro fundamento no se va a destruir. No se va a destruir. ¿Por qué? Porque hemos construido sobre roca. Sobre roca. Y cuando nosotros construimos sobre roca, Dios nos habla que somos hombres sabios. Sabios. Entonces yo hago la invitación al joven o a la persona, a todo aquel que en verdad quiera construir, que se haga esa pregunta, que entienda, ¿en qué quiero construir yo? ¿Quiero construir sobre lo que me ofrece Dios o quiero construir sobre lo que me ofrece el mundo? Pero ya tengo un dato, ya tengo el conocimiento que si construyo sobre Dios, vendrán problemas, vendrán todo lo que pueda venir, pero yo prevaleceré. Porque dice la palabra de Dios, pero la casa no se derrumbó. Entonces, veamos que sigamos leyendo y sigamos disfrutando. Pero dirán de aquel que oye estas palabras mías. Escuche, dirán de aquel que oye estas palabras mías.
Dirán de aquel joven o de aquella persona. Escuchemos y verán qué es lo que dice Dios. Pero dirán de aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto. Subrayan la palabra tonto. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayeron la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron contra esa casa y la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Oiga, joven, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, primero hay un joven o hay una persona que quiere construir sobre roca y Dios nos da dos opciones. Dios no nos dice, construyan esta. No, nos da dos opciones. La primera dice, aquí tienen a un hombre sabio, construir sobre la roca. Pero también tienen a otra persona que construye sobre arena. Y la palabra de Dios nos llama, aquí tienen a un hombre que si escucha las palabras y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto. Escucha bien, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cuando nosotros, joven, amigos y amigas, cuando usted necesita construir o necesita no construir sobre su casa, Dios no nos limita, Dios nos deja, pero Dios nos dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, hay dos opciones. Dirán de ese joven sabio y prudente o dirán de ese tonto. ¿Por qué? ¿Por qué ese tonto? Porque construyó sobre arena, construyó sobre lo que el mundo ofrece. Dios dice que Él es la roca. Pero nosotros decimos, no, yo no quiero construir sobre la roca. Yo quiero construir lo que el mundo me ofrece, lo que me da la felicidad del mundo. Entonces, no, hermanos, no, hermanas. La palabra de Dios dice, hay dos opciones, o queremos ser sabios o queremos ser tontos. Esa es la pregunta que el joven o la persona tenemos de hacerlos. En verdad, ¿qué es lo que yo quiero ser? ¿Pero a base de qué? ¿A base de la roca que es Cristo o a base de lo que el mundo me da? Y puedo permanecer feliz por un tiempo sobre lo que el mundo me da. Pero yo fuera de Dios, pongo el ejemplo, somos como la hoja del árbol. Fuera de Dios somos como la hoja del árbol. Mientras estamos en el árbol, la hoja es verdecita porque se alimenta. Así es el ser humano. Un ejemplo, el ser humano mientras estamos de Dios podemos tener problemas, podemos tener fracasos, tal vez hemos perdido algún familiar que es duro, pero si estamos sujetos a Dios, nos viene y recordamos como dice allá en San Juan, me parece San Juan, capítulo 14, versículo de 1 en adelante, y dice, me voy a prepararles una casa, porque allá donde yo esté, allá también quiero que estén ustedes. Entonces, cuando nosotros estamos sabedor de que con Dios estamos conectados y fuera de Dios no estamos conectados, si nosotros en verdaderamente hacemos conocimiento de que Cristo es la roca y fuera de Cristo no tengo esa madurez espiritual, entonces ahí creo que cometemos el error. Pero claro, Satanás es el que nos induce hacia el mundo, porque ese es el que no quiere que estemos o que escuchemos la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos da y Dios nos dice, ¿a ustedes quieren construir sobre roca, que soy yo, que es mi palabra, o quieren construir sobre arena?
Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios es bueno conocerla y practicándola. Pero para eso, veamos qué dice el Salmo 119, versículo 9. Vamos a ver qué dice el Salmo 119, versículo 9. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Para que nosotros comprendamos qué es verdaderamente lo que Dios quiere. ¿Verdad? ¿Qué es verdaderamente lo que Dios quiere a través de su palabra? ¿Verdad? Entonces, para eso tenemos que estudiar y saber, jóvenes, que fuera de Dios no tenemos algo permanente en la vida. Pero ¿qué pasa? En el mundo nos ofrece la tecnología hoy, nos consume, ¿verdad? Entonces eso es lo que verdaderamente nos aparta de Dios, del camino de Dios. Pero vamos a ver qué dice el Salmo 119, versículo 9. Oiga lo que dice. Como un joven purifica su camino. Lo vuelvo a repetir. Pregunta, ¿cómo un joven purifica su camino? Se hace la pregunta, ¿cómo un joven purifica su camino? ¿Cómo el joven va a purificar su camino? El salmista al mismo tiempo lo responde, basta con observar tu palabra. Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo un joven purifica su camino? Basta con que observe tu palabra. Así el salmista nos habla. Queridos hermanos, Dios nos dice, basta con que observen mi palabra. ¿Y cuántos jóvenes, cuántos padres de familia no inducimos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a querer compartir las Sagradas Escrituras con ellos? No lo hacemos. No lo hacemos. Y qué lástima. Porque no les hemos dado cuenta el verdadero valor, la palabra de Dios, qué es lo que quiere, qué es lo que no le quiere Dios para nosotros. ¿Verdad? Veamos qué dice Eclesiástico o Siráside. ¿Qué dice? Y cómo el joven tiene que portarse, ¿verdad? Cómo el joven tiene que vivir la palabra de Dios y conforme a lo que Dios dice. Escuchen. Siráside, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hijos, oigan, les habla su padre. Oigan lo que dice. Qué hermosura. Hijos, oigan, les habla su padre. Oigan cómo habla Dios. Hijos, escúchenme, les habla su padre, que es Dios. Sigan mis consejos. Oiga, sigan mis consejos. Lo voy a repetir. Me gusta disfrutar. Me gusta que primero la palabra de Dios llegue a la mente y luego se encarne en nuestro corazón. Que la hagamos viva. Escuchen. Hijos, óiganme. Les habla su padre. Sigan mis consejos y se salvarán. Qué hermosura. Joven o hermano y hermana que me escuchan. La palabra de Dios es hermosa y bellísima. Quiero hacer un paréntesis. Si nosotros los padres, si nosotros que estamos en un grupo de apostolado, en un grupo que estamos impartiendo clases a los niños, etc., les supiéramos compartir el mensaje de la palabra de Dios, créanme que ese niño, desde la primera comunión o confirma, nunca dejaría de asistir a la iglesia. Siempre estaría yendo. Pero el detalle es
que a veces nosotros, los líderes, los que llevamos el mensaje de Dios, no sabemos dónde está escrito que lo que Dios quiere para nosotros y para cada uno. Entonces, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y a mí me gusta esto, disfrutarlo. Disfrutarlo. Oigan lo que dice. Hijos, oigan, les habla su padre. Mis consejos, hijos, óiganme, les habla su padre. Sigan mis consejos y se salvarán. Porque el Señor quiso que los hijos respeten a su padre. Oiga, joven, oiga, hijo, Dios te habla ahora. Dice, porque el Señor quiso que los hijos respeten a sus padres. Esto quiere decir, es un deber. Quieras o no quieras, joven. Te guste o no te guste. Porque es un mandato de Dios. Porque el Señor, repito, porque el Señor quiso que los hijos respeten a su padre y estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. Estableció la autoridad de la madre. Querido joven, queridos hermanos, la palabra de Dios dice que el papá y la mamá están por encima del hijo. Y el joven tiene que comprender eso. Y nosotros los padres tenemos que hacerle ver a los hijos. A veces dicen, un ejemplo es que el hijo no me hace caso. ¿Cuántas veces usted ha compartido la palabra de Dios? ¿O le ha dicho a su hijo, hijo, esta es palabra de Dios? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Nunca. ¿Y cómo queremos que nuestros hijos nos escuchen o nos hagan caso? Nunca le hablamos del poder de Dios. Nunca. No, hermano. No, hermanas. Joven, Dios te habla. Dios te dice que tienes que obedecer a tus padres y a tu madre. Y si obedeces, ¿qué es lo que Dios te da? Escuchen. Porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre, estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. Lo vuelvo a repetir. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. Joven, hijo que me escucha, si usted respeta a su padre, obtiene el perdón de sus pecados. ¡Qué tesoro! ¡Qué regalo nos da Dios! Invito al joven, invito a aquel niño, invito al padre, invito a aquel líder, aquel catequista, aquel que da clases de Biblia, a que le enseñe a ver al alumno a dónde hay que obedecer a nuestros padres. ¿Qué es lo que verdaderamente Dios estableció la autoridad de la madre? Y que si respetamos a nuestros padres, Dios nos perdonará muchos pecados. Pero no solo eso. Escuche lo que dice más adelante. Lo repito. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara un tesoro. Lo repito. El que honra a su madre se prepara un tesoro. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso, jóvenes, hijos y hijas! Si nosotros respetamos a nuestra madre, si nosotros cuando nuestra madre nos dice, vengan para acá, y nosotros le decimos, ya voy, mamá, nos estamos guardando un tesoro. Pero si nosotros, nuestra madre nos dice, hijo, lava la ropa, ordena la cama, y nosotros, yo no, o solo yo, ¿por qué no Julano? Nos estamos perdiendo el tesoro. Nos estamos perdiendo el tesoro. Y qué hermoso
Qué hermoso saber disfrutar. Qué hermoso saber guiar a nuestros hijos a saber de las Sagradas Escrituras. Claro, a veces pensamos que la palabra de Dios es que hoy predicamos y mañana ya el joven o el hijo ya tiene que ser un santico. No, no es así. La palabra de Dios es como el maíz. Cuando el agricultor, el que siembra maíz. Así es la palabra de Dios. Se siembra al tiempo, va naciendo, crece y da frutos. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Dice, el que honra a su padre se prepara un tesoro. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a sus padres. Oiga, escucha. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. El día en que lo implore el Señor, lo atenderá. ¡Qué hermoso! Primero vamos a reflexionar la primera. Dice, sus propios hijos serán la alegría serán la alegría del que respeta a sus padres. En castellano será, hoy eres un hijo, tienes que obedecer a tus padres. Y mañana tú serás el padre de tus hijos. ¿Qué quiere significar esto? Que con la misma vara que tú hayas medido, con la misma vara tú serás medido. Así como tú hayas sido con tus padres, el día de mañana que tú tengas tus hijos, esas serán tus alegrías también. Esas serán. Pero ¿qué pasó? Si yo obedezco, si yo respeto a mi madre, si yo respeto a mi padre, ¿qué es lo que Dios me da también? Dice, en el día en que le implore al Señor, Él lo atenderá. El día en que yo suplique a Dios por un problema, Dios me escuchará. Dice el Señor, yo te escucharé como hijo obediente. Eso es lo que ganamos, joven. Eso es lo que ganamos, hijo. Eso es lo que nosotros los padres no hemos podido formar e inculcar a nuestros hijos. Qué tristeza, qué dolor que hoy los padres no podamos compartir con nuestros hijos y hacerle ver lo que Dios quiere y hacerle explicar si Dios esto es lo que da y esto es lo que no da. Cuando construimos sobre roca, qué hermoso, qué bello. Solo está, como decía la primera lectura, el que practique, el que ponga en práctica mis palabras, será como un hombre sabio y prudente. Y cuando el hijo en el día que tenga problemas y implore a Dios, Dios lo entenderá. Y oiga lo que dice, el que respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Servirá a los que le dieron la vida como si sirviera al Señor. Servirá. ¿Qué quiere decir con esto? Hijo, tienes que servirle a tu hijo. Hijo, tienes que servirle a tu padre. Tienes que servirle. Me viene a la mente una persona me decía a mí, no, el hijo si quiere que me ayude, y si no, no. Y digo yo en mis adentros decía, qué error, qué dolor. Decirle al hijo, hijo, si usted quiere me ayuda, y si no, no. Qué dolor. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que hablamos. Y como desconocemos las Sagradas Escrituras, no sabemos lo que decimos. Y pensamos que es un juego. Y no es así, queridos hermanos. Y no es así, joven. Hoy Dios te invita que si tú escuchas la palabra ahora y has obedecido a tus padres, pero dices, no, quiero obedecer a Dios, quiero obedecer a mis padres, tendrás, primero, se te perdonarán muchos pecados. Luego,
Si respetas a tu madre, un tesoro. Tercero, cuando tengas problemas e implores el nombre de Dios, hagas tu oración, Dios te escuchará. Dios te escuchará. Qué hermoso, qué bello, querido joven. Padre y madre, líderes dentro de la iglesia que estamos impartiendo clases, hagamos conciencia. ¿Qué es lo que yo estoy enseñando? Si solo le estoy dando hojas y hojas al alumno, no le estoy enseñando al hijo, al alumno, dónde es que el alumno, o dónde es que el joven, o dónde es que dice la palabra de Dios, ¿por qué tengo que confesarme con un sacerdote? Tenemos que enseñarle al joven, ¿dónde es que dice la palabra de Dios? ¿Por qué es que me tengo que confesar con un sacerdote? Lo dice la palabra de Dios. Y está escrito, ¿por qué me tengo que confesar con un sacerdote? ¿Por qué? Porque el joven se hace la pregunta a su edad, entre unos 15 o a 20 años o que sea yo, se hace la pregunta, ¿por qué yo me tengo que confesar con un sacerdote? Y a veces nosotros los líderes, los que estamos dentro de la iglesia, no enseñamos dónde, por qué tengo que confesarme con un sacerdote. O por qué por qué no tengo que ir a comulgar, o por qué tengo que ir a comulgar. ¿Verdad? Nos está faltando eso. Pero ahora todo es querer cambiar y querer formarnos, queridos hermanos. ¿Verdad, queridos? Entonces, gracias por compartir conmigo esta palabra de Dios. Que nuestro Padre Celestial nos acompañe durante toda larga nuestra vida hasta que Él nos permita y nos pueda llevar hacia el cielo. Y que la Virgen nos acompañe siempre. Que Dios nuestro Padre nos acompañe. Y por favor, suscríbanse. Denle ahí, suscríbanse y compártanlo. Para que yo pueda seguir evangelizando. ¿Verdad? Y créanme, no leo la palabra de Dios así por así. Siempre me preparo. Llevo días preparando para yo poder compartir con ustedes. Y siempre le pido a Dios para que Dios me dé sabiduría. No se olviden, recen por mí, que nuestro Padre Celestial nos acompañe. Y hacemos la última oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por este momento que hemos compartido la palabra de Dios. Y que seas tú, Señor, que seas tú, que llegue hasta lo más profundo, para que vea este video, vea y reflexione en su vida, para que él sienta el llamado que tú le haces a través de mí. Gracias, Padre Santo. Gracias a ti, Virgencita, que nos acompaña siempre, intermedias, ruegas por nosotros. A ti sea la gloria, el poder, Señor Jesús, el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo y un fin de semana a todos. Que Dios nos bendiga.